Estando aquí en Contra Pensini por Globovisión con la periodista Blanca Vera Asaf. Te quería felicitar, siempre tú tienes una dirección y un análisis impecable, porque cuando nombraron el gabinete, el nuevo gabinete ministro, me dio mucha dirección sobre lo que estaba pasando. ¿Por qué nombraron a cada uno de las personas en este gabinete que a primera vista pareciera que fuera incongruente y mentira? Cada uno tiene una posición que cumplir, lo que es Pérez Abad para los industriales, lo que es el ministro de Economía, que ha sido tan cuestionado porque es sociólogo y no es economista, pero él tiene su función porque él responde a un ala política importante del gobierno. Tenemos también a lo que ha sido Aristóbulo Istúriz, que ha sido muy aplaudido por mucha gente, a pesar de que tengan sus detractores, pero lo ven como la persona ideal para lograr un diálogo entre él y Henry Ramos Aluz. Vienen de Acción Democrática, pero yo quiero que tú nos hagas ese desglose y también los desaciertos con algunos ministros que han tenido que cambiar hasta 2 y 3 veces en tan poco tiempo. Bueno, Pedro, cuando escribí ese trabajo para El Nacional, estaba recién nombrado el gabinete económico, el nuevo gabinete que muchísima gente estaba esperando desde hace mucho tiempo. Ya han pasado 2 semanas, un poco más de 2 semanas. Y parece como un año, ¿verdad? sí, porque era el gabinete de emergencia y no ha pasado mucho, por decir algunas cosas, ¿no? Bueno, un poco para hablar ya de lo escrito. Sí, Luis Salas es una persona que es nombrada por Nicolás Maduro un poco para darle el piso ideológico a lo que es el gabinete económico. Él es una persona de muchísima confianza del asesor del presidente de la República, Serrano Mansilla, es un español andaluz que asesora al gobierno desde hace muchísimo tiempo y creemos que como él no podía ser ministro porque no tiene la nacionalidad venezolana, pues está allí Luis Salas llevando a cabo un poco las directrices que dicta Serrano Mansilla. Luego Sí, están... para ir poco a poco para poder intervenir. Por ejemplo, a mí me parece que el ministro ha tenido un diálogo, la manera que él se ha expresado siempre ha sido hacia la concertación, nunca le he oído nada negativo. Hay cosas que dice que a nosotros nos llama la atención como que no hay inflación, que él no percibe inflación, pero todo el tiempo habla del diálogo con la Asamblea, con las personas de la oposición, y hay pocos entes que están hablando así como él. Por lo menos no le veo esa inquietud de estar todo el tiempo en contra de todo. Creo que tiene que ver con que no ha sido un burócrata en los últimos años, es una persona que está llegando nueva, es una persona que está llegando, que viene del mundo académico, y que a lo mejor no está acostumbrado a ese lenguaje, a ese discursivo que viene desde el chavismo, del ataque frontal, y precisamente por eso, porque sabe que su misión es como una labor coordinadora, pues él evita también entrar en polémicas, pero digamos que su línea de pensamiento está bien clara y lo ha dejado por escrito y además lo ha hablado. En un país que tiene la inflación más alta del mundo, pues decir que la inflación no existe, sino que cuando se produce es por la tasa de ganancia de las empresas, pues incluso las personas que quizá no entienden mucho de economía, pero que sí conocen lo que es el fenómeno de la inflación, les produce un poco de choque. Claro. Entonces, con los otros ministros, perdón que te Bueno, interrumpí. luego está a quien conocemos muy bien, que es Miguel Pérez Abad, lo conocemos porque ha sido ¿Y un ha hombre estado que aquí? sí, ha luchado mucho en el gremio empresarial, siempre desde la acera del chavismo. Es un hombre de consensos, bueno, como buen hombre del gremio, sabe discutir. Él ha manifestado a lo largo de muchísimo tiempo la necesidad de hacer algunos cambios dentro de la economía. Sin embargo, bueno, todavía estamos como esperando que esa coordinación termine como que de armar el rompecabezas para saber qué es lo que nos van a mostrar. Bueno, también tenemos como un nuevo ministro al exdiputado Jesús Faría, que es un hombre de la línea radical de la izquierda, formado, pero que también le ha hecho algunas críticas a lo que es la política económica del gobierno. Él ha hablado en el pasado de unificación cambiaria, él ha hablado de que bueno, se necesita revisar un poco todo lo que es el control de precios. Es un hombre que tiene ganas de hacer las cosas bien, sin embargo, insisto acá que quien coordina las políticas es Luis Salas. Tenemos otras figuras como el caso del ministro de Economía, Banca y Finanzas, Rodolfo Medina, es un economista, digamos que dentro de lo que es la academia, porque viene de la Universidad Central de Venezuela, es conocido como un excelente econometrista, es un hombre que sabe meterse en el presupuesto de la nación, es el señor que tiene una carrera dentro del ministerio, no es un paracaidista, y conoce muy bien cuáles son los problemas que tiene el presupuesto. O sea, el presupuesto hay partidas que no alcanzan para el año, hay partidas que alcanzan hasta marzo, abril, él sabe con lo que se tiene que enfrentar. Y bueno, luego tenemos a
figuras que conocemos ya del pasado, que es Eulogio del Pino, es un técnico también, un ingeniero graduado de la Universidad de Stanford que ha hecho carrera en PDVSA y que le toca además un momento muy difícil porque le toca la caída de los precios del petróleo Y dar en la un cara. momento donde además PDVSA está pasando aceite Y, porque a- le hacen falta y inversiones. Aristóbulo Isturiz, que ha estado tan en la palestra. Bueno, Aristóbulo es un político que toda Venezuela conoce desde hace muchísimos años. Es un hombre que es un político de formación y los políticos de formación y que tienen muchos años en este país bregando saben que la negociación es fundamental y yo creo que ese nombramiento es clave. O sea, fue un nombramiento que incluso a la oposición le cayó muy bien. Ahora tenemos que ver qué va a pasar, porque está bien, están los nombramientos, pero necesitamos las acciones porque necesitamos salir un poco de esta crisis que ahoga, Y pues. seguimos en esa inercia. ¿Qué opinión te merece también los motores de la economía? Porque tenemos nombres como Cisneros, tenemos nombres como Folmer, tenemos una cantidad de gente que son empresarios que están llamados ahí y están haciendo propuestas muy interesantes. Pero si no van con el pensamiento político y ese modelo económico que quieren defender a ultranza, ¿cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a tener ese engranaje entre el modelo económico que se necesita para arreglar este entuerto de la caída de los precios del petróleo y la crisis? Sinceramente, creo que esto que estamos viendo con la reunión de los motores no es la primera vez que lo vemos, ya lo No. hemos visto antes. Entonces, con esto tenemos que ser muy sinceros y muy cuidadosos. Lo que creemos los periodistas que estamos en el día a día, lo que estamos viendo, las informaciones que nos llegan, es que hasta ahora todas esas propuestas que se han ido armando en cada uno de los ministerios están llegando al despacho del vicepresidente del área económica, Luis Salas, pero no están encontrando una respuesta rápida. Es decir, hay un problema de coordinación. Pero esto, digamos que obedece también un poco a la línea de pensamiento del gobierno. El gobierno está sumido junto con el resto del país en una crisis severa, no solamente por la caída de los precios del petróleo, es también porque ha habido malversación, y eso ha sido denunciado por los propios exministros del gobierno, mal uso de los recursos de la nación y no alcanza el dinero, sencillo, no alcanza. Entonces, ¿qué podría suceder? Bueno, el modelo del socialismo del siglo XXI colapsó, pero el propio gobierno tiene un gran inconveniente y es cómo rechazar o decir que ese modelo que se impulsó durante tantos años no sirve. Yo te tengo la idea, yo te tengo la respuesta, porque en Cuba le pasó a Raúl Castro y ellos plantearon unos lineamientos económicos y ellos llaman a este nuevo modelo la actualización del modelo económico, que lo llamen la actualización del modelo económico y le pidan ayuda a Cuba y que les digan qué tienen que hacer, pero tienen que actualizar el modelo. Eso es lo que tú y yo podríamos pensar, pero a lo mejor dentro de lo que son de la estructura de poder del gobierno, esa manera de pensar les cuesta un poco, o sea, superar un poco ese modelo les cuesta, porque hay que recordar que el modelo del socialismo del siglo XXI es el control total y absoluto de la empresa privada, de la iniciativa privada, para poder mantener el control del Estado, es decir, no darle espacio a ningún privado para que de esa manera no se financien campañas opositoras, no haya músculo financiero, sino que yo controle totalmente no solo las ideas, sino los recursos económicos y lo que es la manufactura y la industria, ¿no? Bueno, colapsó, no funcionó. Blanca, ¿qué ha pasado en la historia cuando esta situación que ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad, qué ocurre después? Bueno, vienen periodos muy complicados, en algunos casos guerras civiles, en otros casos, bueno, como en el caso de lo que sucedió en Estamos Alemania hablando de con la historia, la historia, la gran hiperinflación en Alemania, luego de la Primera Guerra la Mundial, Revolución desembocó Francesa. en un capítulo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, y al final, pues, bueno, el mismo modelo soviético, que a pesar o sea, tener un gobierno férreo con el tiempo, tuvo que abrirse y respirar. La propia China, que ha visto que con el cambio del tiempo su modelo se ha tenido que ir flexibilizando. Bueno, eso se supone que es lo que debería haber pasado acá. Tengo que decir además que no todo el mundo dentro del gobierno piensa de la misma manera, Claro. que hay mucha gente que se ha dado cuenta que es necesario tomar algunas acciones para poder mejorar lo que está sucediendo, porque hay gente que tiene intereses políticos en el futuro y eso es totalmente Y válido. quería preguntarte también, ¿cuál crees tú que sea la nueva discusión que se va a dar en la Asamblea? Ya pasaron varios días discutiendo si aprobaban o no el decreto
de emergencia, que muchos, hasta propios diputados de oposición de la Asamblea dicen, pero ellos pueden tomar esas mismas decisiones sin necesidad de un decreto, y hasta un corralito, que me llama mucho la atención, ojalá que no pase. Pero quería preguntarte, ¿cuál crees tú que sea ahora la discusión sobre el decreto del Banco Central? ¿Tú crees que ahí se pueda formar algún tipo de discusión o van a dejar pasar ese decreto? Creo que ellos han sido como muy transparentes, me refiero a lo que es la oposición con la línea que llevan, la línea de discusión y de debate dentro de la Asamblea Nacional, y ellos han dicho que al menos la Comisión de Finanzas van a revisar todo lo que es la legislación, la reforma a la ley del Banco Central que salió hace poco tiempo. El 5 de enero fue publicada en Gaceta. Sí. A destiempo, según Sí, dicen porque el algunas 31 personas. de diciembre terminaba la habilitante y se publicó el 5. Sí, entonces esa ley tienen pensado revisarla La Gaceta y es la derogarla. 6211 para que Sí, lo escribí. Bueno, yo creo que va un poco por eso. Tengo entendido también que les interesa muchísimo la materia petrolera, tomando en cuenta que comemos del petróleo todavía, pues. Y van a preguntar un poco cómo es esa situación dentro de la empresa. Pero cuando uno habla con los diputados de oposición, sobre todo les interesa saber cuánto dinero hay. No sabemos con cuánto dinero contamos dentro de las arcas. Un poco para planificarnos y decir, bueno, miren, aquí hay este dinero y esto lo tenemos que utilizar para alimentos, medicinas, productos prioritarios, un poco para informarse. O sea, cuánto hay en cada fondo, cuánto queda en el Fonden, cuánto incluso quedan en las reservas, que tampoco lo sabemos con exactitud. Entonces yo creo que van, en el primer lugar, con miras a eso, a determinar con cuántos recursos cuenta la nación este año. Eso es interesante. También sobre la discusión del Banco Central, dice que el Banco Central ahora pueden pedir prestado sin reportarle a nadie. También los dos directores que podían nombrar la Asamblea no los pueden nombrar y no tienen por qué publicar indicadores económicos porque pueden ser secretos de Estado. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que esto pueda pasar? Si a mí me preguntas sobre esa ley, soy muy emocional en ese análisis, un poco porque la institución del Banco Central es una institución que yo quiero mucho, bueno, como el resto de los venezolanos, pero yo le tengo especial apego porque ha sido una institución que ha sido mi fuente durante muchísimos años. Conozco la gente que trabaja adentro. Esas informaciones, cuando uno publica un tubazo, no es un tubazo que te llega porque te da un opositor, te lo da un funcionario público, ¿entiendes? El chavismo filtra información, pues. Y sé muy bien cómo funcionan las cosas ahí y sé muy bien que esta nueva reforma que se hizo de esa ley es un retraso absoluto, pero además afecta al ciudadano común, es decir, afecta al más pobre también, porque si no se tienen conocimiento de lo que son las cifras. Y el Banco Central además dice, bueno, yo las doy cuando yo quiera y a quien yo quiera, estás afectando incluso el salario futuro del trabajador, porque el trabajador no sabe cuánto ir a pedirle a su patrón de aumento salarial porque no hay cifras oficiales. Entonces es una cosa que uno podría pensar, bueno, pero son las cifras macroeconómicas, eso no le importa a nadie. No, sí, le importa al ciudadano común que tiene que ver cuánto cuestan las cosas y cómo su salario se va depreciando poco a poco. Sí. Mira, estábamos hablando, dejamos esa pregunta al aire, sobre las personas de bando y bando, y tú misma me dijiste, me he metido un puñal de quién es cada quien en este momento y unas publicaciones interesantísimas, cosas que puedes decir aquí, otras que no. Pero, ¿cuáles son las personas que tú ves? Porque yo sí veo algunos voceros de la oposición y algunos del gobierno que quieren ir hacia un modelo común, quieren irse a un diálogo, que están en concertación, que quieren una concertación, que no quieren el conflicto. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas posibles personalidades que nos pueden llevar hacia adelante a que el país surja? Yo creo que dentro del propio gabinete económico hay muchísima gente que quisiera que las cosas cambiaran un poco para mejorar y para que la vida del ciudadano fuera menos difícil de lo que está haciendo ahorita, producto de la escasez y del desabastecimiento. Sin embargo, también sé que como es un gobierno que tiene muchísimos años y tiene una estructura difícil de mover en cuanto a línea de pensamiento, ya tenemos información de que hay incluso ministros que se empiezan a sentir un poco frustrados porque no logran empujar esas decisiones económicas que ellos saben que necesitan. Es decir, ya es Vox Populi, que bueno, la reforma tributaria significa que, por ejemplo, con la entrada en vigencia del nuevo impuesto, que es un impuesto muy parecido al que había antes de las transacciones financieras, bueno, se podría pechar incluso a las personas naturales de bajos recursos. Ya sabemos, por ejemplo, que lo que estuviste hablando anteriormente con lo que es la unidad tributaria. Bueno, el hecho de que no se suba la unidad tributaria hasta el índice inflacionario significa que las personas de menos recursos también van a tener que pagar impuestos a la renta en un momento de gran recesión económica.
Bueno, y también sabemos que desde el gobierno hay intención de aumentar el precio de la gasolina. Un poco tarde, pero bueno, está la intención y se supone que van a tomar la decisión. Así como la necesidad de devaluar el 6.30. O sea, todo el mundo sabe que el 6.30 podría subir a 30, 35 bolívares. Sin embargo, eso ya a estas alturas no remedia mucho, porque las brechas entre los tipos de cambio son muy grandes. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que ya los periodistas de economía empezamos a escuchar que hay ciertos ministerios, que no voy a decir los nombres, en donde se empieza a sentir una gran frustración porque Luis Salas, dentro de todo, aunque coordine, quien tiene la última palabra es el presidente Maduro. Claro. Blanca, un placer tenerte aquí. Me Gracias hubiera a ti. gustado tenerte el programa, otro programa completo.